Gloria a Jehová nuestro Dios. Bendita es su palabra por toda gracia y en ella el mensaje de cada día, que sea titulado Aprobados y escogidos como hijos de Dios en Cristo Jesús. Segunda parte. Desnudos llegamos del vientre, desnudos nos vamos del mundo. Gloria sea al gran sumo sacerdote, mi pastor y maestro, mi Señor Jesucristo, el Verbo de Dios. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Escrito está: Espíritu Santo, derrama de tu presencia, glorifícate, salva en este día. Amados, la aspiración del cristiano es una buena conciencia hacia Dios, haciendo el bien, porque la voluntad de Dios así lo quiere. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 4, verso 19, 1 y 3. De modo que los que padecen según la voluntad de Dios encomienden sus almas al fiel Creador y hagan el bien, puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne. Vosotros también armaos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en concupiscencias, abominables idolatrías, disipación, lascivias, orgías y embriagueces. Escucha con atención lo que nos habla Dios aquí en boca del apóstol Pedro. Dice: de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, o sea, sufren en esos tiempos de prueba, y es conforme a la voluntad de Dios, porque ya escuchamos, Dios quiere probar la fe de nosotros. Dios quiere probarnos hasta dónde en una situación de sufrimiento, de adversidad, de calamidad, nosotros verdaderamente hacemos sus mandamientos o su palabra. Por eso seguidamente dice: encomienden sus almas al fiel Creador. Quiere decir, encarguemos nuestras almas a Dios, que Él nos dé la facultad de hacer su voluntad. Y dice fiel Creador porque nunca olvides, Dios nos creó en propósitos. Dios tiene planes con nosotros, proyectos, y en su intención Él está dispuesto a llevarnos hasta el fin de sus propósitos si nosotros así lo disponemos y lo aceptamos conforme a lo que Él nos habla en las Sagradas Escrituras. Y termina diciendo: encomienden sus almas al fiel Creador y hagamos el bien. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, o sea, Cristo sufrió la crucifixión por nosotros en la carne. Escúchalo bien. ¿Por qué? Porque la carne es sinónimo de sufrimiento. Escúchalo bien. La carne, vuelvo y te lo repito, es sinónimo de sufrimiento, de padecimiento. Entonces dice: vosotros también armaos del mismo pensamiento. O sea, defendámonos en la mente de Cristo, por su palabra, por lo que nos ha dicho. La carne es sufrimiento. Siempre las obras de la carne nos van a llevar a tiempos de aflicción, de angustia, de calamidad, de adversidad, de enfermedad, a causa de los juicios y castigo. Entonces, por eso hay que terminar con las obras de la carne. Dice aquí, pues, quien ha padecido en la carne, o sea, quien ha sufrido en la carne, terminó con el pecado. Mira, acabó con diligencia en las obras del pecado. Así que si tú entiendes esto, ¿cómo vas a querer seguir sufriendo toda tu vida? No, hay que recibir en el amor de Dios su gracia precisamente para terminar con el pecado.
y recibir la redención de Cristo, que es por obra de justicia. Entonces dice aquí terminando, baste ya, no lo hagamos más el pecado, baste ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, a las gentes del mundo, andando en concupiscencias, en el apetito natural de la carne, en abominables idolatrías. O sea, ¿por qué dice abominable? Porque Dios rechaza que el hombre busque su propia gloria. El hombre se jacta en sus obras, en su inteligencia, en su sabiduría, en su fama, en su honor. Pero para Dios eso es abominable, porque a final de cuentas no va a ser nada de la voluntad del Señor. Entonces dice que baste también ya el tiempo de la disipación. Los hombres nunca son felices, lo que ellos hacen es buscar diversión, lascivia, o sea, deleites carnales, orgías, pasiones desenfrenadas y embriagueces, que son borracheras con los que los hombres se distraen y sienten placer. Mira. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 2, del verso 20 al 23. Pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuiste llamado, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo, para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca, quien cuando le maldecían no respondía con maldición, cuando padecía no amenazaba, sino encomendaba la causa al que juzga justamente. Mira, vuelve y nos habla Dios aquí a través del apóstol Pedro. Dice, pues qué gloria es si pecando sois abofeteados, sois golpeados por Satanás. Ahí no hay ninguna gloria, porque entonces el mal que hagas se te va a devolver por mal. Vas a ser golpeado en ese mal. Y lo soportáis, eso es lo que hace el mundo. Hace el mal, son golpeados y aguantan el mal, pero sin embargo se acostumbran a sufrir toda una vida, hasta la misma muerte. Y dice, mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, lo toleráis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Porque ahí usted no toma venganza, no toma rencor, resentimiento, odios, nada. Sencillamente lo tolera y lo soporta en honra y gloria a Dios, no devolviendo mal por mal. Dice, pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, sufrió por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigamos sus pisadas, para que lo imitemos, el cual no hizo pecado. Mira, nosotros en ningún tiempo, en ninguna circunstancia, en ninguna calamidad, si verdaderamente le obedecemos a Dios, no podemos hacer pecado. No podemos responder con venganzas, no le podemos responder mal por mal, ni maldición por maldición. Sencillamente soportar y tolerar y dejarle el juicio a Dios. Dice, ni se halló en Cristo engaño en su boca. O sea, nunca él buscó la manera de justificar lo que le hacían. Mira, quien cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía, cuando sufría, no amenazaba. O sea, no ofrecía venganza, sino que encargaba la causa al que juzga justamente. Encargaba su causa a Dios. Entonces lo mismo en nosotros. En esos tiempos en que nos ofenden, en esos tiempos en que nos maltratan, en ese tiempo en que padecemos por los demás alguna
algún suceso por la que tenemos que pasar un momento difícil en nuestras vidas, entonces sencillamente nosotros lo que tenemos que hacer es bendecir a las personas, hacerles bien y poner la causa delante de la presencia del Señor. Que dice el Señor que no nos venguemos, Él pagará a cada uno conforme a sus obras. Mira. Y esto pues el mundo no es capaz de hacerlo, pero nosotros que tenemos la gracia del Señor, de seguro que sí lo vamos a poder hacer. Escrito está en la primera carta de Pedro, capítulo 5, del verso 6 al 9. Humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistir firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Tremendo. Escucha con atención esta partecita porque es muy interesante. La tentación, las pruebas, esos malos momentos no solamente son para ti, se pasa en todos los hermanos de todo el mundo. En el mundo entero se predica el Evangelio, en el mundo entero está la gracia de Dios, en el mundo entero cada persona, cada hermano es tentado y es probado en su fe. Vuelve y nos habla Dios aquí a través del apóstol Pedro: humillaos pues, o sea, postrados delante de Dios bajo la poderosa mano de Dios, porque Dios es el bien y es el mal. El bien en bendición y el mal por juicios y castigos. Dice, para que Él os exalte, o sea, nos dé dignidad cuando fuere tiempo. Porque el pecado quita la dignidad del ser humano, de las personas. Lo hace deshonroso, lo hace vergonzoso. Mira, echando toda vuestra ansiedad sobre Dios. O sea, todos nuestros tiempos de angustia, de aflicción, de calamidad, oremos y pongámoslas en presencia de Dios. Por eso Él dice, venid a mí todos los cargados y trabajados. Mira, que yo los haré descansar. Dice, porque Él tiene cuidado de nosotros. Seamos sobrios, moderados en nuestro comportamiento y velad, seamos vigilantes de nuestro corazón. El corazón avisa cuando hay un pensamiento de tentación, cuando hay deseos de una mala obra. Allí inmediatamente tenemos que entrar en contacto con Dios a través de la oración para poner esa situación en su trono de gracia, para recibir oportuno socorro. Dice, porque vuestro adversario el diablo, o sea, nuestro enemigo, como león rugiente, como león furioso, mira, anda alrededor buscando a quien devorar, anda por toda la tierra buscando a quien destruir, al cual resistir firmes en la fe, así como Cristo lo resistió. Cada vez que Él lo tentaba con algo, nuestro Señor Jesucristo le respondía con palabra, con los mandamientos del Señor. Eso es resistirle firme en la fe al diablo. Dice, sabiendo que los mismos padecimientos, las mismas tentaciones, las mismas pruebas, los mismos tiempos de aflicción y de angustia se van cumpliendo en nuestros hermanos en todo el mundo. Porque Dios está buscando discípulos, Dios está buscando hijos, Dios está buscando una familia en todas las naciones, de aquellos que creemos y nos humillamos delante de Él y lo reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, como nuestro Redentor, como el Dios que nos provisiona y nos sustenta nuestras existencias. Qué bueno es uno enterarse de las intenciones de Dios a través de las Sagradas Escrituras. Que el Señor continúe bendiciéndote. Amén.